Abraham Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. Día martes en Hora Clave, ¿cómo están? Muy buenos días. Ha llegado de vuelta. Hola, Carlos, ¿bien? ¿Y tú? Viene con olor a facturitas. Hasta ahora yo ya estaba con un matecito. ¿Sí? No, en realidad no. No fue tan así, en mis sueños quizás sí, pero bueno, un descanso que me tuvo muy atenta a Chile, debo decirlo, porque pasaron muchas cosas. Es que sí. De Carols, varios, digamos. Sí. Era una mala semana para llamarse Carol, ¿eh? De Carol Boitila no. No, claro. Pero todos los demás sí, podríamos decir. Oye, ¿tú sabías? Yo no sabía. Carol Dance y se Carol llama Carola. ¿A los dos? Nacieron en abril de 1987, que es el mes en que viene el Papa a Chile. Yo sé que Carol Dance, Carol Lucero, se llama así por Carol Boitila, lo ha dicho muchas veces, sí. Pero no sé si la diputada. No, yo tampoco sé si es exactamente así, pero los dos se llaman Carol con K. Claro. Y justo los dos nacieron en abril del 87, que es el mes en que vino el Papa Juan Pablo II. Tendrá que ver. Bueno, Boitila esta vez se salvó. Sí, no hubo Boitilas. Pero hubo de todo durante estos días, así que nada, feliz de estar de vuelta y de analizar todo lo que está ocurriendo en este país que ha estado con hartas noticias. El guionista de Chile sigue loco. Bueno, vamos a revisar más de lo que han marcado estas últimas horas en las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Nuestra clave 1 habla de que a raíz de las filtraciones de chats entre Carol Cariola y Iracy Hasler, distintas autoridades han apuntado al Ministerio Público como eventual responsable de las filtraciones, entre ellos diversos diputados y el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, con una declaración que ha generado reacciones inmediatas. Claro, porque el gobernador dijo en una declaración que yo creo que se metió en las patas de los caballos mal, porque en definitiva abre otra ventana donde incluso él puede salir investigado o denunciado al menos, donde él dice, claro, aquí hay platas de por medio. Uh-huh. Eso es un delito en rigor, si es que lo denuncia. Y de hecho el fiscal Campos, el fiscal anticorrupción, le dice, bueno, si usted tiene conocimiento de delitos, es su deber como autoridad denunciarlo. Si no lo denuncia, de hecho, usted está cometiendo una falta, le dice Campos. Bueno, ahí hay un problema también, otra ventana que se abre de todos estos doble clics que uno hace del caso Sierra Bella, acordémonos, ¿no? Viene de atrás. De ahí surge todo, sí, que desde hace harto tiempo. Claro, por eso es que pasa que uno empieza a generar la percepción de que se van generando casos sobre casos y se pierde el foco principal, que es la investigación por eventual cohecho y tráfico de influencias. Clave 2 del día. Este lunes fue aprobada en general la Ley de Seguridad Municipal en la Comisión Unida de Seguridad y Gobierno del Senado en su segundo trámite legislativo. La moción llega a su discusión en particular con diferencias entre el Ejecutivo, parlamentarios y alcaldes respecto al financiamiento, autonomía y atribuciones de los guardias municipales. Respecto de las atribuciones, claro, lo más clásico es hablar de las pistolas Taser. Sí. Ahí todavía no hay digamos, no hay consenso y tiene que ver mucho esto con lo que ocurre con Carabineros. Si Carabineros todavía no tienen en su poder las pistolas Taser y no hay entonces todavía incluso conformidad respecto de cómo las deben usar los Carabineros, la policía uniformada, menos todavía se han puesto de acuerdo en cómo debe usarlo un profesional o una persona, digamos un funcionario municipal que no tiene necesariamente la misma preparación que un carabinero, más allá que hay algunos que sí son ex carabineros. Pero ahí hay una piedra de tope bien importante todavía y lo que están pidiendo muchos alcaldes es que puedan saltarse ciertas temáticas medias enredadas para darle curso y agilizar este proyecto, en definitiva. Eso es lo que están tratando de hacer algunos alcaldes. De hecho, bueno, habíamos escuchado la semana pasada al propio alcalde de Ñuñoa cuando decía, bueno, hay una traba allí, nos estamos quedando en la burocracia, pero la burocracia tiene que ser parte de los estatutos que conforman una ley, en este caso tan importante como la ley de seguridad. Ojalá que sí haya celeridad, que se legisle en serio, sí, no con las urgencias de un año electoral. Clave 3 de este día martes. Israel rompe alto al fuego con Hamás y bombardea la franja de Gaza, dejando más de 200 muertos y 150 heridos. El ataque puso fin a una tregua que duró 58 días.
Se veía venir, lamentablemente, ya Israel había dado varios avisos de que no estaba dispuesto a continuar con este alto al fuego. Israel dice que todo esto obedece a que todavía Hamás tiene rehenes en su poder. Pero en medio de eso, ya las cifras van subiendo. Incluso se habla en algunos medios de 350 muertos. El problema es que la mayoría de ellos, ya a esta altura, no son todos milicianos de Hamás. Y son niños, y son personas inocentes. Hay una lista larga, la semana pasada leía una lista larga de deportistas incluso olímpicos palestinos, que murieron en bombardeos. Deportistas que representaron a Palestina y que claramente no tenían una bomba en sus manos, igual fueron víctimas de esos ataques deliberados de Israel contra la Franja de Gaza. Mira, de hecho la BBC ya apunta a 400 muertos, así que vamos a estar actualizando esa información. Clave 4. Anoche se dieron a conocer los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde competirán 5 equipos chilenos. En Libertadores, mientras a Universidad de Chile le tocó el grupo A, donde enfrentará a Botafogo, Estudiantes de La Plata y Carabobo. Colo-Colo quedó en el grupo E con Racing, y Fortaleza y Atlético Bucaramanga. Sí, esquivaron a los principales brasileños, los equipos chilenos. Ese era el principal miedo, ¿no? A Flamengo, a Palmeiras, no están dentro de la órbita, pero hay varios rivales difíciles. Ir a Colombia, por ejemplo, no es fácil nunca para un equipo chileno. Incluso ir a Venezuela. El Carabobo es un equipo, uno podría decir, de poca tradición, un equipo, pero ya viajar a Venezuela es un gasto enorme para un equipo chileno. No solo económico, me refiero a un gasto físico, un viaje largo, después hay que adaptarse a eso. El tema de la altura. Exacto, así es que no está fácil para los equipos chilenos, pero como esquivaron en rigor a los brasileños más potentes, la U juega con Botafogo, que es el campeón vigente. Sí, ese es el desafío quizás más complicado para el equipo universitario, pero aún así yo siento que pudo ser peor. De todas maneras, hay ciertos rivales abordables allí para no pasarlo tan mal en la Copa Libertadores. Me fijé en los videos, en los reels, que salen las pelotitas, viste que era todo muy moderno. Sí, claro. Nada, como antes. Y sin temperatura, tú sabes que claro, siempre está ese miedo de que vuelva. Sí, no había pelotitas calientes o pelotitas frías, no sé hasta altura qué temperatura les ponían antes. Uno dice antes, ¿eh? Uno nunca sabe. Uno no puede meter las manos al fuego tampoco hoy día por la Conmebol. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Y seguimos atentos siempre a sus interacciones, en permanente conexión con ustedes. Aquí estoy entrando, saludos a Constanza Quiñanao, Pablo Suárez, Patricio Arias. Se dicen que, mira, se dieron cuenta que no estuve unos días. No, gracias, muchas gracias. Jaime Pérez también dice, ojo. Contra Rodrigo Gómez, pero te extrañaron. No, gracias a Rodrigo también por haber estado en este espacio. Y los escuché ahí en algunos tiempitos y me entretuve harto y me informé por sobre todo. Así que tiene de todo este programa, esa es la gracia. Jaime Pérez nos ayuda y nos informa. Dice que van a haber 34 grados hoy en Santiago. Y yo escuché que 35. 35 en algunos lugares. Saludos a la gente de Tiltil, de Batuco, que son los que la pasan más mal. Sí, los Andes también, viste que yo pasé por ahí. Claro, cierto. Fuerte. El verano que no se va y parece que no se va por un buen rato, así es que, bueno, hemos hablado mucho de esto en algunos lugares también se menciona de que ya no hay 4 estaciones en la zona central del país. Hay una y una más, invierno, verano, de una. Solo el romanticismo existe de aquella época, pero bueno. No queda ni maldita primavera ni otoño. Otoño mi favorito. ¿Sí? Rico ahí, algunos días tuvimos un poco así, pero bueno. Sí, ya vamos de cara al invierno. Las claves del día en una hora. Esto es Hora Clave. Bueno, y abordamos entonces las diversas reacciones que ha habido en torno a estas filtraciones. Vuelvo a decir, solo para darle un marco correcto a esta noticia y a todas estas noticias que hemos estado hablando, todo esto parte de una investigación por presunto cohecho y tráfico de influencias en la posible compra de una clínica, la clínica Sierra Bella, por parte del municipio de Santiago. Iracy Hasler era la principal investigada. A partir de allí se empiezan a abrir ciertas vetas, ¿no? Ciertos recovecos, entre ellos los que tenían que ver con chats entre Carol Cariola e Iracy Hasler. Los primeros, no los más privados, sino que los primeros, donde incluso se mencionaba cierto apoyo y cierto respaldo a este empresario chino en particular por parte de Carol Cariola. Se está investigando ahora también si este empresario financió o no su campaña o parte de su campaña. Y en medio de esto aparecen estas filtraciones donde la fiscalía queda en entredicho, porque lo que dice la defensa de Iracy Hasler es que
toda esta carpeta, esta carpeta investigativa de la que tanto se ha hablado, la 487, estaba en poder de unas pocas personas. Claro. Y dentro de esas pocas personas se filtra finalmente parte de esas conversaciones, varias de ellas con contenido investigativo y otras con un simple, una chimuchina política, como era lo que decíamos ayer con Rodrigo, mencionando a estas opiniones respecto del presidente y de Matías López Andía. De todo un poco, es verdad. Es un buen resumen cronológico el que dices, Carlos, porque es impensable si nos remontamos a ese 2023 cuando empezamos a hablar de Sierra Bella, claro, que era un concepto que muchos no conocían y que le apunta directamente a este municipio de Iracy Hasler, en Santiago, en donde, y además uno se pierde, yo estaba buscando la fecha porque han sido tantos casos en el último tiempo, era impensable proyectarnos en que esto iba a desencadenar en temas con Carol Cariola, en este minuto, bueno, ya no, pero presidenta de la Cámara, cuando todo esto se filtra, y que íbamos a reconocer cómo ella también hablaba, como tú decías, bueno, de personas muy importantes en estos minutos y en toda su vida, digamos, pero qué impresionante cómo esto surge y cómo partimos de temas de salud y terminamos ahí los vínculos con los chinos. Claro, que tienen que ver con adquisiciones de inmuebles, bienes nacionales, cayó también ahí. Claro. Y luego entonces inclusive temas de género, que era como lo que entre ellas se planteaban. Exacto, la idea que tenían dentro de estos chats. Hay consenso ya absoluto prácticamente, más allá de ciertas opiniones diversas entre la oposición, qué sé yo, de que estas filtraciones de las conversaciones privadas, respecto a la opinión del presidente Boric, de Matías López Andía, quedan en el ámbito de lo privado y efectivamente no constituye ni delito, ni incluso debió ser publicado. Pero igual es un remesón. No, claro, sí. Ahora yo me preguntaba no ayer, solo en el gobierno, sino que es un remesón histórico, digamos, por los lazos. Igual yo me preguntaba ayer y todos nos preguntábamos, porque el presidente Boric dice en esta entrevista con Chilevisión que queda todo esto en el marco de una conversación entre privados y que generalmente entre privados se da esto, que puedan opinar fuertemente de otro. Sí. Pero es un insulto el que le hacen al presidente en esa conversación. Claro. Yo me imagino que no debe ser tan liviano el análisis y que, claro, para afuera obviamente uno entiende que una figura pública tiene que dar una postura, ¿no? De normalizar cierta actitud porque tiene que ver con el ámbito de lo privado. Pero la interna de su equipo no y todo. Que haya sido tan liviano el análisis. De todas maneras, sobre todo, que partimos de este programa cuando se estaba iniciando el último año de gobierno. Claro, justamente. O sea, también hay señales que hay que entregar por parte no solo del presidente, sino que de todo su entorno. Sí, pero bueno, volviendo a las filtraciones, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ya confirmó que la Fiscalía abrió una investigación por esta posible violación de secretos, luego de esta filtración de conversaciones vinculadas a la compra fallida de la ex clínica Sierra Bella. Había sido reservado este informe por 40 días. Por eso es que se genera la percepción de que hay una filtración muy puntual. Y ahí es donde Iracy Hasler dice, bueno, hay que investigar para saber de dónde específicamente aparece. Quizás hasta Iracy Hasler pueda tener nombres, obviamente no los va a dar, porque no corresponde, porque es incorrecto, y además puede ser incluso peor para ella en su estrategia de defensa. Totalmente. Pero yo me imagino que si ella tiene conocimiento de que son muy pocas personas, ella debería incluso tener la línea directa hacia dónde va a llegar esta investigación. Sí. Y cuando también nos damos cuenta en estos últimos días, porque yo te decía al inicio del programa que yo dije, ¿pero qué pasó? Ocurrió de todo, me voy del país, ¿qué pasa? Y cómo de un día para otro se pueden filtrar chats y queda la tole. Finalmente también uno se da cuenta, y no solo nosotros, desde el rubro ahí más específico, sino que la gente común y corriente lo comenta, te fijas en la fuente. Y en este caso fue la tercera que filtra estas conversaciones, estos chats, y empezamos a remontarnos y a hacer memoria de otros chats que hemos visto y de dónde surge también la fuente. Entonces, en el caso de Hermosilla fue Zipper, Nicolás Sepúlveda específicamente ahí era quien estaba a cargo, y que después, bueno, ahora desde The Clinic también ha hecho una continuación. Claro, es que hay un punto importante aquí. Y ayer lo hablaba y Rodrigo Gómez me decía, bueno, si las investigaciones o las filtraciones evidencian algo constitutivo de delito, está bien que haya filtraciones, decía. Claro. Es una buena lectura. Pero el punto es que todas esas filtraciones debiesen darse siempre en el plano de eventualmente una investigación periodística bien lograda. Claro, tiene que haber filtraciones, si no, no habría periodismo. Sí, porque es parte del interés desde público. Watergate hasta abajo no habría. Por supuesto, se basa en eso. Pero una cosa es
la habilidad de un medio de comunicación, de un periodista para lograr llegar a esos documentos y que se dé un golpe periodístico. Y otra cosa es la seguidilla de filtraciones que uno va viendo de manera permanente. Sí, el caso de Hermosilla fue un ejemplo. Claro, ahí está el punto. Sí. Ese es el principal meollo del asunto, porque si la Fiscalía empieza a dar indicios de que va a haber filtraciones permanentes, ya ahí no hay ni golpe periodístico, no hay mérito investigativo, ahí lo que hay es una tendencia. Sí, y además yo creo que también en la ciudadanía existe un morbo de conocer más allá la intimidad, digamos, de estos políticos, bueno, en el caso de Hermosilla, poderosos podríamos decir, y es como, deme más información, me da igual de dónde salga. Exacto. Pero ahí nuestra responsabilidad también es decir, bueno, aquí hay que poner ciertos límites y entender de dónde surge y hasta dónde podemos llegar también. Claro, que fue la crítica que se le hizo al diario La Tercera, principalmente, que publicó este chat, específicamente referido a lo que tiene que ver con los comentarios personales de Carol Cariola sobre terceros ahí en La Moneda. Bueno, dentro de esto aparecen ciertas posturas incluso más, podríamos decir, no sé si radicales o que van un poquito más allá, avanzando en las medidas que buscan, y están los diputados que piden la remoción directamente del fiscal nacional, de Ángel Valencia. Jaime Mulet, por ejemplo, el diputado pidió que ya dé un paso al costado el fiscal nacional, adelantó que varios diputados están analizando esta opción de recurrir incluso a la Corte Suprema. Revisemos las declaraciones del diputado Mulet. Creo que el fiscal nacional Ángel Valencia debe dar un paso al costado, ya es hora. Creo que lo que está pasando en el Ministerio Público prácticamente durante los últimos 2 años es grave. Creo que se está deteriorando la imagen no solo de la justicia y del Ministerio Público, sino que también se está deteriorando la imagen cada vez más grave y dañando instituciones de la República. Tenemos que cuidar nuestra democracia. Sí, tenemos que cuidar nuestra democracia, pero eso implica no dar tampoco al voleo de inmediato. Me pasa que a veces estos puntos de prensa en la Cámara, en el Congreso, donde incluso van más allá algunos diputados y dicen, bueno, vamos a destituir, empiezan a destituir personas o a pedir la destitución de personas en un año electoral. Ustedes van a escuchar, debe dar un paso al costado, esa frase la van a escuchar mucho. Y me parece ahí también que debiese ser un poquito más analizado, y eso se le pide a los parlamentarios, ¿no? Este año se remueve por completo la Cámara de Diputados, digamos, se escoge, más bien dicho, se escoge por completo la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado, y entonces hay que, la mitad del Senado, hay que tener en cuenta que muchos parlamentarios que hoy día están van a buscar la reelección. Por supuesto. Y todas esas declaraciones, incluida esta, quiero decir, hay que mirarlas con esa perspectiva, de saber que hay parlamentarios que eventualmente pueden estar buscando la reelección, y todas sus frases y todas sus declaraciones también pueden estar dadas en el contexto no solo de su labor parlamentaria, fiscalizadora, sino también de lo que va a ocurrir en noviembre próximo. Totalmente, quizás ahí tenemos un poquito más de conciencia nosotros, de que estamos siempre en tiempos electorales, pero mientras más cerca estemos de las urnas se pone más intensa y sí, cada una de las declaraciones. Quedamos un poquito traumados no sé si traumados es la palabra, pero quedamos un poquito influenciados al menos. Sí. Por tanta elección en tiempos de pandemia especialmente. Claro, y además, bueno, en este caso, como tú dices, depende de estas elecciones parlamentarias, pero todo apunta también inclusive a presidenciales, etcétera. Pero sí, de todas maneras, han habido declaraciones, bueno, Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, que estuvo el fin de semana muy cómodo, que él aparentemente ya no tiene afanes electorales, aparentemente. No, se supone que no. En algún minuto también se lo preguntaron por la presidencial, pero él está bastante cómodo en su sillón de gobernador y, claro, indicó que existirían estos vínculos directamente, y ahí, bueno, desde Anatel, Archi y ANP rechazaron sus palabras por las filtraciones y dijeron que les parece grave deslizar este tipo de dudas respecto del actuar de los medios. Claro, ¿qué es lo que dice exactamente Orrego? Dice, es abismante, porque quiere decir que aquí alguien está moviendo plata, se refiere a la fiscalización y a la fiscalía. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? Esa declaración implica que hay incentivos económicos
para quien está filtrando desde la Fiscalía este tipo de antecedentes. Y bueno, reclama de que todas las semanas tenemos alguna filtración, entonces él se pregunta si es que hay alguien pagando por liberarlo, si hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa, y bueno, en ese sentido responden estas agrupaciones y también en medio de lo que ocurre directamente con las periodistas que sacaron estos chats en sus notas de La Tercera y que han tenido un montón de amenazas, es muy grave. Sí, de hecho, bueno, ya la Federación de Medios de Comunicación es la que reclamó por esta declaración de Orrego, porque obviamente los ponen entredicho también a ellos. Hablo de la Asociación Nacional de Prensa, claro, la ANATEL, la Archi, y también obviamente hay cierto resquemor respecto de cuán responsable fue esta declaración. Incluso el fiscal Campos, entonces ya le decíamos que el fiscal anticorrupción le dijo, bueno, si usted tiene las pruebas, tiene la obligación cívica y dentro de su puesto como autoridad de denunciar si tiene esos antecedentes. No solo cuestionarlo. Habrá que ver qué ocurre entonces con esta declaración, con lo que pasa con las filtraciones, y ahí vamos recabando de nuevo, y definitivamente tenemos que volver al caso Sierra Bella en algún momento. La información que abre tu día. Estás escuchando Hora Clave. Nos vamos a internacional. Sí, a ver, tenemos algunos minutos para hablar de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo no? Este era un día especial porque íbamos a hablar de paz, Fren. Íbamos a hablar de paz porque eventualmente había una conversación, la va a haber, entre Trump y Putin para buscar una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso ocurre hoy. Eso va a ocurrir hoy. De todas maneras. Lo vamos a saber. Sí. En medio de este día de paz aparece esta información respecto de ataques aéreos de nuevo contra la Franja de Gaza. Franja de Gaza que dice Israel ha estado permanentemente invadida por miembros de Hamas, que son los que controlan a la población civil. Bajo ese argumento han muerto miles de personas. Hay más de 42.000 personas. 42.000 personas han muerto desde el 7 de octubre del 2023, cuando comienza esta arremetida de Hamas en Israel y luego la respuesta de las fuerzas israelíes de defensa. Y ahora hay ya más de 400 muertos, Fran. Sí, es lamentable cómo se contrapone esta información que tú dices, en donde hemos visto a un Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con muchísimas conversaciones en las últimas semanas, pero de todas maneras esto, bueno, sorprende al mundo entero. En la madrugada de nosotros empezamos a ver las primeras informaciones y ahora, ya como lo decíamos, hay medios tal como la BBC que apuntan a 400 muertos. Esto va a continuar, por supuesto, es una noticia en desarrollo y vamos a probablemente actualizar la cifra. Sí, porque había muchos palestinos que ya se habían, conforme avanzaba el alto el fuego, acercados a las zonas, por ejemplo, limítrofes, a Rafah, que es la zona limítrofe con Egipto, a Han Yunis, campamentos de civiles que ya estaban supuestamente libres de ataques y hoy día han sido nuevamente bombardeados. Hay que poner un punto en conversación aquí respecto de esto. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, está siendo investigado por corrupción. Hace varios años ya está siendo investigado. En medio de esta investigación, donde hubo protestas que pedían su destitución, protestas de israelíes, ¿no? En Tel Aviv, en todas partes, miles de personas pedían la destitución de Benjamín Netanyahu. En medio de esto ocurre lo de Hamas y Netanyahu logra desviar la atención de sus investigaciones hacia los ataques contra la Franja de Gaza. Y hace 2 semanas nada más se conoció el antecedente de que finalmente Benjamín Netanyahu iba al banquillo de los acusados en este juicio por corrupción. Acude a declarar en una situación inédita para cualquier gobernante. Y en medio de esto ahora resulta que vuelven a romper este acuerdo, esta tregua. Y vaya a ser, el argumento puede ser válido, ¿no? Respecto de que todavía hay rehenes de Hamas. Sí, el argumento es válido. Pero a mí me parece que leyendo un poquito más hacia el fondo, Benjamín Netanyahu sigue teniendo la intención de desviar cierta atención con este conflicto armado. Hay intereses políticos y personales en el caso de Netanyahu que por supuesto lo han hecho mantenerse en esa perspectiva. Pero bueno, vamos a ver cómo también esto va resolviéndose durante la jornada. Muy lamentable las noticias que nos enteramos en estas últimas horas. Sí, hay diversas reacciones del mundo ya. La Cruz Roja, de hecho, también dijo que hay una situación sanitaria muy complicada y hay un colapso sanitario según ellos. Así que bueno, evidentemente en una situación así, con las cifras que observamos, es algo que reclama la Cruz Roja, la ONU, y esto va a continuar. Y la población palestina y en general también la Autoridad Nacional Palestina lo que le está pidiendo a Estados Unidos es que se haga responsable de esto, porque Estados Unidos también
había involucrado, Donald Trump había involucrado en campaña su misión de terminar con este conflicto, de relacionarse con Netanyahu, de poder hablar y llegar a un punto donde hubiese un alto al fuego. Lo hubo, pero muy débil, claramente. Claro, porque cambian mucho las figuras ahí cuando toma de nuevo el mando Donald Trump, también cambian las perspectivas, así que bueno, eso también tiene mucho que ver con las conversaciones que vamos a ver hoy de Donald Trump junto a Vladimir Putin. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Y como siempre estamos bien acompañados por nuestro café Amati, que es la cualidad de un café fresco, un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste. Y en Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, porque es la cualidad de un café fresco. Además, puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol, escoge tu deporte favorito hoy y gana en grande. Aquí en Radio La Clave nos gusta el fútbol, pero igual, de todas maneras, puedes ir por tu favorito. Con el código clave duplicarás tu primer depósito. Ya lo sabes, micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Se viralizó esta respuesta de Carol Lucero, comunicador, el otro Carol de la semana. La Carol y el Carol. Claro. Por estos trabajos que no habrían sido remunerados por parte de este comunicador. Y él decía, bueno, que ofrecía la experiencia como pago. Sí. Que no todos tiene que ser dinero, sino que hay personas que eventualmente quieren trabajar por una experiencia. Inclusive pizzas, dijo. Como un pago alternativo. Yo leí por ahí, pero eso no es una experiencia. O sea, depende. Comer pizza puede ser una experiencia entre amigos y todo, pero por supuesto que no. Travejita estaba muy enojada. Y ahí está el punto. El Ministerio del Trabajo reaccionó a esta, ¿cómo no? A esta información, obviamente porque tienen el interés de que este concepto de que trabajar por la experiencia no se generalice, ¿no? Por mucho que algunos lo hayan hecho. Exacto. O sea, la idea es no normalizarlo. Claro. Bueno, ojo, esto no tiene que ver con prácticas profesionales, que a veces pueden ser o no remuneradas, es efectivamente. Verdad, no, sí. esto tiene que ver con trabajo ya de personas contratadas profesionalmente. Y dice, las relaciones laborales se establecen formalmente en un contrato que debe indicar sueldo y el horario de trabajo, entre otras cosas. El proceso sigue en 2026, el de la ley de las 40 horas, con disminución de horas semanales, también aprovecha de pasar el dato el Ministerio del Trabajo, cuando baje a 4,2 horas, y luego en 2028, cuando el régimen completo ya sea de 40 horas. Todo tiempo que excede esta jornada se debe pagar también debidamente. De experiencia no se vive, dice. La experiencia no es remuneración y las pizzas tampoco, dice, ¿viste? Travejita. Claro, ahí tirón de orejas desde una abejita que tiene claro cómo son los códigos del trabajo y que bueno, también atenta a las nuevas generaciones. Aquí nos escuchan muchos estudiantes de periodismo, sí, y estudiantes en general, pero por sobre todo que quieren informarse, así que para cuando salgan al mundo laboral tener en cuenta todo eso y no dejar como las generaciones más antiguas que era como no, trabaja a toda costa, da igual, y bueno, también enseguecerse por una figura llamativa como en el caso de Carol Lucero. Claro que sí. Nos vamos a vivir la experiencia de hacer una pausa. Regresamos enseguida. Me parece. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 90.